dos excelentes politólogos que me van a acompañar para hacer un perfil. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Yo hice una introducción, puede ser equivocada o no, se puede estar de acuerdo o no con respecto a esto. Pero está Valeria Busco con nosotros y Daniel Gataz, ambos politólogos, que digo, excelentes politólogos, que a lo mejor nos ayudan a desentrañar un poco qué es lo que sucede, lo que ocurre y lo que puede llegar a pasar. Valeria, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo observan esto? ¿Esto? Sí, lo que está ocurriendo previo a toda la elección. Bueno, tan general no sé cómo empezar. A mí me parece que cuando hay elecciones tan parejas, cuando hay polarización, como vos mencionabas, tan alta... Sí, eso es lo que dicen. Yo no estoy tan seguro. Puede haber votos vergonzantes, ocultos, que terminan destruyendo todas las opiniones y los porcentajes que dan los encuestadores. Ha sucedido. Sí, sí, claro. Pasó en Estados Unidos. O sea, no puede pasar en Argentina, digo yo. Claro, en este caso lo que sería al revés del caso de Estados Unidos es que el voto que sería vergonzante es el voto oficialista, ¿no? En Estados Unidos ese voto era el voto por un nuevo candidato, un candidato que rompía, que era Trump. En este caso es un voto que no se anima a expresarse después del fracaso de las medidas económicas en general, de las medidas de gobierno, ¿no? Y me parece que eso sí es un rasgo que está expresando en estos nerviosismos que estamos viendo, ¿no? Hay como un cambio de actitud, sobre todo en el presidente, que se caracterizó por contraponerse con la figura de la tranquilidad, del diálogo, y ayer veíamos en un acto que había gritos, sí. Y hoy he leído con mucha sorpresa, porque no lo alcanzo a entender, todavía un tuit en el que dice que los que no apoyan el cambio, y hace un listado que a mí me parecía muy notorio, dice son burócratas, delincuentes, vagos, y hace un listado que no me acuerdo las otras categorías, pero me preocupa, ¿no? Porque categorías morales en la discusión, obviamente delincuentes, nadie quiere ubicarse. Sí. Burócratas, ¿qué quiere decir burócratas? La burocracia es necesaria, es un actor importantísimo en el gobierno. Me parece que hay alguna cosa ahí en el rumbo que o está guionado y necesitan exacerbar ese voto enojado, frustrado y emocional, quizás sea eso. Y entonces, bueno, es una estrategia. Mira, yo noto eso, pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Lo que decía Rex, no hay ideas. Ajá. Sabemos que puede hacer Macri, pero no sabemos qué puede hacer Fernández y Kirchner. Yo no veo, francamente no veo, no he escuchado una sola idea inteligente de cómo salir digamos, de la frustración a la que ha llevado este gobierno a la sociedad argentina. Daniel, ¿vos coincidís? Sí, por supuesto. Yo creo, por supuesto coincido bastante con lo que está planteando Valeria. Creo que este acto emocional de Macri que ella menciona está todo caucheado, no es una cosa que se le haya ocurrido en ese momento, le haya surgido. Sigue perfectamente las instrucciones de Durán Barba. Y me gustaría hacer un análisis, yo diría, en 3 niveles, ¿no? El primer nivel es el nivel nacional. El nivel nacional, yo creo, más allá por supuesto, respetando tu opinión, Ricardo, de que hay una fuerte polarización en la Argentina. Creo que entre los dos frentes van a sacar un poquito más del 80% de los votos, y eso va a ser, esa es la enorme preocupación de los dos, digamos partidos políticos, en realidad son 2 frentes, pero es la enorme preocupación de ambos, porque lo que históricamente fue la primera vuelta, hoy es las PASO. Desde mi óptica, estas PASO son casi la primera vuelta, y podría dar casi la certeza, por supuesto que es una hipótesis de análisis, de que en la primera vuelta electoral vamos a tener un presidente electo. Por una razón muy simple, porque si los dos partidos políticos suman un 80%, 81%, como más o menos se estima, tranquilamente el otro 20%, en primer lugar que hay algunos que van a quedar afuera, serán 4, 5, 6 puntos. Esos 5 o 6 puntos se van a ubicar en uno o en otro lugar.
Y los que hayan votado a alternativas como el caso de Labaña, como el caso de Esper o el caso del Caño, que posiblemente superen el 1,5%, superen la zaranda esa para participar en la primera vuelta, yo creo que van a terminar alineándose en algunas de las dos opciones. Por lo menos buena parte, ¿no? Sí, a mí hay un dato y le pregunto a ambos, porque no es un dato menor. A mí me gustaría tener la bola de cristal y saber cuánta gente va a ir a votar. Sí, yo creo que poca, menos del 70%. Porque ahí puede haber una diferencia notoria. Se pueden establecer, puede romper todas las encuestas. Y los grupos etarios también es importante. Claro, exactamente. ¿No? Porque se supone que la gente mayor en buena medida apoya al gobierno de Macri, y los chicos más jóvenes, la gente más joven está que no apoyando, son pocos. No son pocos. Claro. No, pero los chicos jóvenes también están apoyando en gran medida a la fórmula FF, ¿no? Sí. Entonces, ese sería, digamos, el primer análisis. El segundo análisis, se diría, es el tema Buenos Aires, ¿no? Que tiene nada más y nada menos que el 37% del padrón, porque, haciendo una analogía con el ajedrez, sería para salvar al rey, entrego a la reina, ¿no? Entrego a la reina. Es todo un problema, ¿no? Porque hoy, según lo que dicen las encuestas, María Eugenia Vidal estaría perdiendo en la provincia de Buenos Aires, y ella, el problema que tiene es que no tiene segunda vuelta. No tiene segunda vuelta. O sea que esto sí, para ella es primera vuelta, sí o sí, no tiene alternativa, ¿no? Y bueno, un tercer análisis, no le quiero quitar espacio a Valeria, y un tercer análisis también, te diría, en Córdoba. Me parece que ha sido una estrategia equivocada la de Schiaretti, ¿no? Yo no creo que la de Schiaretti haya sido equivocada. La que creo que es equivocada y que va a traer un profundo, y esto también es para el análisis, un profundo debate dentro del peronismo cordobés, va a ser el día después, según los resultados. Claro. No, pero los resultados se estiman más o menos. Suponete vos que Schiaretti, o vamos a decir, Schiaretti sacó aproximadamente un 57% de los votos. Entonces, si hoy saca un 10% como candidato para diputado nacional, realmente es un golpe muy duro y es muy difícil de explicar, ¿no? Por eso digo, es un desafío el que le ha hecho Caserio y su grupo a Schiaretti, porque lo puede esmerilar a ese triunfo rotundo que tuvo el gobernador de Córdoba en su momento. Sí, eso a nivel partidario y de construcción de poder dentro del peronismo cordobés, pero a nivel de gestión de gobierno también, ¿no? Porque es una jugada que no se ha pronunciado de ninguno de los dos modos, y entonces uno pensaría cómo van a quedar las finanzas y cómo van a quedar las relaciones con la nación después de las elecciones, sea cualquiera de las fórmulas. Yo lo que vos decías recién, de que no veías una propuesta de política del parte de la fórmula de Fernández, yo pensaba, si hacemos un ejercicio lógico, sin agregarle posición valorativa, decir esta es mejor que la otra, uno podría decir que sí hay propuestas y que se contrapone una propuesta como la que hemos vivido durante estos 4 años, donde los grupos, los 3 actividades más favorecidas han sido la energía, la especulación, los bancos y alguna más, y todo el resto ha sido muy perjudicada, y las propuestas que hay del otro lado, que son retirarle los recursos a esos sectores, sobre todo al sector especulativo, y, por ejemplo, sabemos que es una propuesta de no a la reforma laboral, de no a la especulación. O sea, hay unas propuestas que, aunque uno piense que no son buenas, no son realizables o tenga una opinión sobre eso, sí puede saber que hay dos modelos distintos. Después uno puede pensar cuál es la eficacia para llevarlos adelante. Ya vimos que la propuesta de Macri fue ineficaz, ¿no es cierto? Lo que a mí de eso me llama mucho la atención es que aún así, que uno lo ve tan clara a esa diferencia de dos modelos, hay cruces de intención de voto que son contraintuitivos, ¿no? Que hay un voto, como dice Durán Barba, muy basado en la emoción. Entonces hay mucha gente que de piel no quiere tener nada que ver con algo que tenga incluido en su grupo a algunos kirchneristas, y entonces van a seguir apoyando una cosa en contra, como la misma lógica que usaron con el Brexit, canalizando las frustraciones que se tienen, votando nos queremos ir de Europa, como si eso solucionara los problemas.
como si a alguien que pierde el trabajo, que en su casa no pueden tomar leche, le fuera a solucionar algo de eso, votar en contra de la fórmula que le incluye a Cristina, ¿no? Eso a mí creo que está siendo uno de los temas de mucho interés en la ciencia política, porque eso y la manipulación y la microsegmentación que hay, y hemos visto esta película, ¿no? El documental Nada es privado, donde hemos aprendido cómo los servicios de las consultoras para cambiar conductas, para incidir individualmente en el teléfono con avisos muy especializados para acentuar, para exacerbar esas frustraciones. Vos sabés que yo hasta ahí no coincido que eso pueda llegar a influir. A mí me da la impresión de lo que va a influir en definitiva en el voto puede llegar a ser la situación económica a último momento. A último momento. A último momento la situación económica. Sí, está pasando una semana bastante complicada para el gobierno, ¿no? Claro. Un momento... Por eso digo, puede ser que no discuto, no es una... Bueno, va a ser... para poner un debate, ni contradecirte ni nada por el estilo. Pero digo, vamos a hay que ver después, en ese momento. Sí. Y vuelvo a insistir en lo mismo, yo quiero saber cuánta gente es la que va a ir a votar. Porque si la gente que vota es menos del 70%, va a ser un resultado. Y si la gente que vota es el 75, 77%, es otro el resultado. Ricardo, me gustaría hacer un comentario chiquito también dentro de el mismo esquema, ¿no? Que saliendo un poco de la cuestión puntual del resultado. El nivel de violencia, lo hemos hablado en más de una oportunidad con vos, el nivel de violencia que se ven en las redes es cada vez más asombroso. Es terrible. No hay ningún tipo de diálogo, hay un maltrato, groserías, realmente agresiones que hacen, digamos, presagiar un futuro realmente muy triste para la Argentina. Pero fíjate que también eso proviene de los mismos candidatos. Sí, por supuesto. Los errores de Fernández y algunos exabruptos de Fernández, como los de Vidal, comparando lo de 11. Es decir, hay un descontrol total en los mismos candidatos, que los mismos candidatos se emergen como los principales destructores de sí mismos. Que hay cosas que la sociedad no las acepta. Como por ejemplo, no lo aceptó y tuvieron que pedir perdón lo de Vidal, y como no aceptó lo de Aníbal Fernández con Barreda. Es decir, hay un descontrol total. Yo creo que ahí había empezado Valeria a plantear al comienzo de su alocución estas diferencias, estas cosas raras que están ocurriendo en las candidaturas y que proponen precisamente no un debate. Claro. No hay debate, no se debate nada. No, prácticamente no se debate nada. Eso es lo que voy. Cuando yo te decía, no hay ideas. ¿Cómo arregla, suponiendo un triunfo de las 2F, cómo empiezan a arreglar el país al día siguiente con el 63% de tasa de interés y 1.200.000 millones del ELIC? Bueno, pero eso son decisiones, ¿no? El Banco Central está todos los días, no sé, cada semana decide el nivel de la tasa. O sea, eso se puede decidir de otra manera. Está fantástico, pero va a haber otro Banco Central. Por eso digo, no es que estamos... hubo 5 políticas económicas distintas desde que Macri y Sturzenegger hicieron el show de la... O sea, no es que tuvimos una política única y que ahora vamos a la incertidumbre de cómo va a hacer Fernández las cosas. Digamos, hay una amplia gama de política pública que se puede hacer y que depende de las decisiones y de con quiénes te querés sentar a negociar y a quienes no les querés hacer el favor, ¿no? Entonces a mí no me preocuparía tanto si la decisión es que las LELIC no se siguen pagando a esa tasa y hay otras decisiones de política, como por ejemplo estimular el consumo, recuperar vos decís no pagar las LELIC a esa tasa. Al día siguiente los depositantes, pero no son de los bancos, son de los ahorristas, se te van al dólar. ¿Y qué está pasando ahora? Tenés la posibilidad de poder resolver esa situación con las reservas del Banco Central? No. Las reservas se acaban. O sea, ahora, con lo que está pasando esta semana, los ahorristas se van al dólar. O sea, no hay nada que sea garantizado. Uno diría,
si vos me dijeras, estamos ante el caos o la estabilidad que nos da el gobierno que tenemos actualmente, no es esa el dilema, ¿no es cierto? Porque ahora estamos usando los últimos dólares del fondo, sí, que sabemos que son la última joya es para llegar a octubre. Para llegar a octubre, ¿no? Todo lo otro pasa después, se aumentan las naftas, se aumentan las tarifas, todo parece que todo ocurriera el precipicio después de octubre. Entonces, eso creo que no es justo pensar que cómo van a hacer con las LELIQ o cómo van a hacer con los remedios a los jubilados. En los presupuestos son una lucha por el poder y una distribución de recursos. Y si vos decidís que los jubilados tienen que tener los remedios, pues sacar la plata de otro lado para asignar. De todas formas, quiero aclarar algo, que dentro de las 50 variables que pone la Universidad de Avellaneda, que las deben haber leído todas. No las vi. Bueno, de las 50 variables, la mayoría de ellos, casi todas de ellas, vienen con defecciones del kirchnerismo. ¿Con defecciones? Defecciones del kirchnerismo, es decir, resultados negativos desde el kirchnerismo, y estos la han multiplicado. Ajá. Es decir, para aquel momento y para la finalización del gobierno kirchnerista en el año 2015, había una situación preocupante. Se agravó al extremo. Sí. Si para finalizar el 2015 esa situación preocupante no se había consolidado en favor de la sociedad, ¿cómo van a hacer con este desastre que a lo mejor puede dejar el gobierno de Macri? No, ibas a decir algo. No, simplemente que al margen de las distintas posiciones, yo creo que lo que tiene que ocurrir, Ricardo, después de las elecciones, es que esta política económica actual tiene que cambiar, porque Totalmente. Lo que estamos viviendo es realmente una locura. Todos los días pasamos por el centro y vemos cada vez más locales cerrados, sí. El nivel de desempleo aumenta de manera geométrica, entonces algo tiene que cambiar. Y llama la atención, yo creo que Macri ni siquiera ha tenido ese criterio, esa inteligencia de poder decir puntualmente, miren, voy a tener un nuevo ministro de Economía con una nueva mirada, porque en realidad lo que ocurre en la Argentina hoy es que lo único que hay es política monetaria, no hay política económica. Pues yo te pregunto, ¿cuál es la política económica del gobierno? La verdad que es difícil encontrarla. Ahora, si hablamos de la política... tener ministro de Economía, querido. Por eso, el ministro de Economía casi es el presidente del Banco Central, digo, porque es pura política monetaria. Es una locura seguir con este ritmo de la plata dulce, de beneficiar a los especuladores. O sea, algo tiene que cambiar. Por eso hacía la comparación de la fábula de Esopo. Macri llegó... tropezó en el río, se cayó, pero traía bolsas de sal. Ahora tropezó y tiene esponjas. El tema es cómo llegamos a la orilla del río. Es el río que habla Macri, ¿no? ¿Cómo llegamos a la orilla del río? ¿Cómo se cruza? Él era la alegoría. Las esponjas te la absorben y te podés llegar a ahogar. No, o la respuesta es que se cruza caminando, si lo secó al río. Muchísimas gracias.